Reciba un saludo cordial, estimado docente. En esta oportunidad mi grupo expondrá acerca del indigenismo en la literatura peruana. Para ello comenzaré con una frase que mencionaba Mariátegui y es la siguiente: que el problema indígena está presente tanto en la política, la economía y la sociología, y no debe estar ausente en la literatura y el arte. Pero, ¿qué fue el indigenismo? El indigenismo fue un movimiento literario que surgió en el siglo XX, por los años de 1920 y 1940. Según Ruo y Ma 2020, en su tesis doctoral titulada Indigenismo y Literatura Latinoamericana, nos señala que este movimiento literario buscaba la defensa y la reivindicación de la comunidad indígena. Asimismo, este autor nos señala que las novelas indigenistas giran en torno a la problemática de la comunidad indígena. Es así que este movimiento literario básicamente buscaba la reivindicación de la comunidad indígena, la defensa y la recuperación de sus derechos, porque por mucho tiempo habían vivido pasivamente y no habían tenido una participación tanto económicamente en su vida política y social. El Estado les había negado todo ese tipo de derecho. Además, sus tierras, sus propiedades habían sido apropiadas por parte de los terratenientes, de los hacendados, es decir, de gente que tenía el poder. Durante el siglo XX se va a dar la publicación de diversas novelas, las cuales van a marcar el florecimiento del indigenismo en Latinoamérica, asimismo van a tener influencia a nivel mundial. Por ejemplo, Escajadillo 1989, en un estudio que realizó el cual tituló Indigenismo Narrativo Peruano, nos menciona que este movimiento literario del indigenismo se habría iniciado con el escritor López Albújar, con su obra titulada Cuentos Andinos, el cual publicó en 1920. Asimismo, podemos recalcar a otro escritor, quien es Ciro Alegría, el cual publicó su novela titulada El mundo es ancho y ajeno. En esta novela podemos ver la problemática del indio, de la tierra, ya que se nos muestra hacendados, terratenientes, que se apropian de la tierra de estas comunidades campesinas, indígenas, y si es que estos no quieren dar sus tierras a estas personas de poderío, pues los maltratan y los tenían que echar. Es por ello que en esta novela, por ejemplo, uno de los personajes que es de poder, un hacendado, menciona, ¿no?, que se deberían ir porque el mundo es ancho. Pero uno de estos campesinos responde: es cierto que el mundo es ancho, pero también es ajeno, dando a entender, ¿no?, que donde ellos se movilicen, no siempre va a haber personas de poderío que los van a echar nuevamente. ¿Por qué? Porque estos indios simplemente la tierra no les pertenece, siempre va a estar en mano de las personas que tienen más poder. Por otra parte, Escajadillo 1989 nos señala que hay una diferencia muy marcada entre indigenismo e indianismo, que lo estaremos viendo posteriormente. Pero algo que debemos recalcar es que tanto el indianismo como el indigenismo lo que busca es despertar la conciencia de la comunidad indígena. ¿Para qué? Para que ellos puedan darse cuenta o puedan ellos reclamar sus derechos, ya que por mucho tiempo han sido sometidos. Para poder hablar de la relación que existe entre el indianismo y la literatura indígena, primero debemos saber el concepto de estos dos temas. El indianismo es una ideología contracolonial que busca la liberación de los pueblos que vivieron la experiencia de la colonización. Esta corriente fue desarrollada en Bolivia y posteriormente en el Perú en la segunda mitad del siglo XX. Principalmente se desarrolló por ideólogos aymaras y quechuas. El indianismo se formó en contraposición del indigenismo integrador, el cual, según los seguidores del indianismo, intentaba colonizar a los pueblos de manera pacífica y cuyas propuestas rara vez habían tenido la participación de la perspectiva india, sino que más bien se centraban en la perspectiva criolla y mestiza, generando de esta manera la interpretación de la realidad india de la parte de quienes no lo eran.
En cuanto a la literatura indígena, esta es una corriente literaria que se centra en las poblaciones originarias que habitan dentro del territorio latinoamericano. Es la creación y expresión literaria de carácter individual o colectivo, de manera oral o escrita, en la que se expresa a partir de elementos lingüísticos y elementos culturales propios de los pueblos indígenas. Entre los principales exponentes dentro de la literatura indígena encontramos a los siguientes autores como Miguel Ángel Menéndez, Emilio Abreu Gómez, Antonio Medisbolio, etc. Uno de los textos más importantes dentro de la literatura indígena es la novela romántica llamada Ave sin nido de la escritora peruana Clorinda Mato de Turner, el cual fue publicado en el año 1889. Este texto nos presenta la realidad de la explotación y la dominación del poder político y eclesiástico que se ejercía entonces sobre la población indígena, presentando también la cruda situación de estos pueblos en esa época. Entonces, se puede decir que la relación que existe entre el indianismo y la literatura indígena es que estos dos, tanto la literatura indígena como el indianismo, intentan buscar la liberación de los habitantes del pueblo indígena y también nos muestran y tratan, intentan de que nosotros o los lectores o de quienes conocen de esta corriente ideológica, intenten valorar a los pueblos indígenas, ya sea por sus costumbres, por sus tradiciones, su forma de pensar, su filosofía, su historia, etc. Entonces, se puede decir que la relación más grande, se podría decir que existe entre la literatura indígena y el indianismo, es que los autores de esta corriente literaria encuentran su inspiración en los indígenas para que de esta manera puedan hacer fuertes denuncias sociales a través de sus textos y también de alguna manera puedan hurgar en la identidad nacional o también puedan aspirar a la justicia. Asimismo, ahora hablaremos la diferencia que existe entre el indigenismo y el indianismo. Muchos mencionan que son conceptos iguales, pero no es así. Existe una estrecha diferencia entre ambos. El indianismo se va a enfocar más que todo en un mundo o representar un mundo más subjetivo, más romántico, más idealista. En cambio, el indigenismo o la literatura indígena se va a enfocar en un mundo más realista. Va a representar al indio tal como es, con todas sus vivencias, su manera de pensar, su forma de actuar, sus costumbres, sus problemas, en un determinado espacio. Según Escajadillo, nos menciona que en la narrativa el indianismo se va a enfocar en la búsqueda o en la mera emoción del exotismo. Esto lo podemos evidenciar en las obras de Ventura García Calderón y asimismo en la literatura indígena más que todo se va a enfocar en la reivindicación social del indio. Esto lo podemos evidenciar en la obra Aves sin nido de Clorinda Matos de Turner. Pero no obstante, es importante mencionar que el ave sin nido pertenece a ambos, tanto al indigenismo como al indianismo. ¿Por qué? Porque en la obra se va a evidenciar problemas sociales que padece el indio y asimismo también se va a evidenciar la exaltación del sentimentalismo, los tópicos, temas amorosos entre los personajes. Aparte de que el indianismo busca una mera emoción exótica, va a representar la modalidad de reconstrucción de un pasado imperial suntuosa. Esto lo podemos evidenciar en los cuentos incaicos de Valdemar. Esto va a implicar la búsqueda de lo exótico y lo
estético en el imperio incaico. El indianismo tiene como propósito la búsqueda del exótico, que esto se puede evidenciar en los cuentos peruanos de García Calderón. En cambio, el indigenismo busca, como ya lo mencioné, la reivindicación social del indio. Se puede evidenciar en la obra mencionada. La figura del indio en la narrativa indigenista peruana se presenta de manera variada y compleja a lo largo de la historia literaria del país. Como sabemos, el indigenismo vendría a ser un movimiento literario y cultural que surgió en el siglo XX en América Latina con el objetivo de poder destacar la situación de los pueblos indígenas y visibilizar tanto sus problemas sociales, económicos y políticos. En el caso de Perú, esta corriente literaria tuvo un mayor impacto significativo debido a la diversidad y cultura del país y asimismo a la presencia importante de comunidades indígenas. Primeramente con la reivindicación de la identidad indígena, la diversidad étnica y cultural. Como nosotros sabemos, el Perú es un país multicultural con una gran variedad de grupos étnicos indígenas. Por lo tanto, la narrativa indígena tiende a representar a esta diversidad, mostrándonos diferentes tradiciones, lenguas y costumbres de los indígenas. Asimismo, también la narrativa indigenista peruana busca destacar lo que es la riqueza y la diversidad de las culturas indígenas del país. Se esfuerza, mejor dicho, por presentar al indio como un individuo con una identidad cultural valiosa y digna de respeto. Conflicto cultural. Como sabemos, muchas obras indigenistas exploran los conflictos culturales entre las comunidades indígenas y la sociedad mestiza o blanca. Estos conflictos pueden surgir debido a las diferencias de valores, creencias y prácticas culturales. Por ende, la narrativa indigenista a menudo incluye lo que es una crítica a las estructuras de poder y a las políticas gubernamentales que han perpetuado la opresión de los indígenas. Y es así que estos escritores indigenistas buscan poder concienciar sobre la necesidad de los cambios sociales y políticos que benefician a las comunidades indígenas. Por otro lado, también tenemos a la representación de la opresión y explotación. Muchas obras y una de las principales preocupaciones del indigenismo es exponer las condiciones de explotación económica y social, la marginación y el abuso que han sufrido las comunidades indígenas a lo largo de la historia peruana, destacando sus condiciones de vida precaria, la servidumbre, la discriminación y la falta de oportunidades. Es por ello que también hace ver dentro de las obras a los indígenas como víctima de la opresión colonial, mostrándonos así sus luchas y desafíos que estos se enfrentan en su búsqueda de lo que es la justicia y la equidad, sea a través de las protestas, de la organización comunitaria o la búsqueda de la justicia. Por eso es importante tener en cuenta que el indigenismo peruano no presenta una sola perspectiva homogénea, ya que diferentes autores y obras abordan temas de maneras diversas. Sin embargo, en conjunto, el movimiento indigenista ha podido contribuir a la sensibilidad de la sociedad sobre las situaciones de los pueblos indígenas en el Perú y asimismo ha promovido la reflexión sobre la identidad y la justicia social en el país. Algunos autores peruanos destacados en el indigenismo incluyen a José María Arguedas, a César Vallejo, a Clorinda Mato de Turner, entre otros, donde cada uno de ellos ha contribuido de manera única a la representación del indio en la literatura peruana, pero estos van a compartir una preocupación por visibilizar las realidades y luchas de las comunidades indígenas en el Perú. Muchísimas gracias. A continuación mencionaremos algunos tópicos comunes en la narrativa del indigenismo. En primer lugar, encontramos al exotismo. Son aquellos elementos que van a ser impuestos en las narraciones, ¿no? Y estos van a ser utilizados por los autores. Es decir, que estos no son netamente parte del indigenismo peruano, sino que son extraídos o traídos, ¿no? Como se puede decir. Vamos a citar la narración del sueño del Pongo de Arguedas, un cuento maravilloso, ¿no?
En esta parte nos va a mencionar acerca el Pongo, perdón, el personaje, el Pongo, aquel indio humillado, va a citar o va a mencionar aquel santo religioso que es San Francisco. Bueno, este santo netamente no es parte del indigenismo peruano, sino que esto ha sido traído de otro. ¿De dónde? De Italia. Asimismo, la religión, como sabemos muy bien, la religión cristiana es traído por los españoles y que no ha sido creada acá en el Perú, ¿no? Por otro lado, vamos a encontrar la violencia. ¿La violencia por quién? La violencia ejercida por aquel hacendado, como quien se dice, por la clase alta, por el patrón, ¿no? ¿Y sobre quién va a ser? ¿Y esta violencia sobre quién va a estar ejercida? Va a estar ejercida sobre el indio. Citando la misma narración, el Pongo va a ser violentado. El patrón le va a decir que se arrastre, se va a humillar frente a él, le va a besar las manos, ¿no? Por otro lado, también vamos a encontrar el poder. ¿Y esto con qué? ¿Con qué finalidad? El poder con la finalidad de gobernar, de tener en la mano a los indios, de poder gobernar a los indios y a los recursos que está dentro de los indios, ¿no? Y esto básicamente va a estar ejercida el poder sobre de la clase alta, es decir, del patrón, y sobre el indio, ¿no? En la narración del sueño del Pongo de Arguedas vamos a encontrar cómo el poder va a exaltar en el patrón, ¿no? Le va a decir, humíllate, le va a besar las manos, se va a arrodillar, le tiene que hacer caso en todo, se burla de él. Es como si fuera dueño de todo, ¿no? En estos aspectos podemos encontrar tanto el exotismo, el poder y la violencia por parte de aquella clase alta, ¿no? Es decir, siempre va a ser de aquella clase alta que va a querer gobernar tanto al indio y a las cosas públicas. Continuando con la exploración de los tópicos comunes en la narrativa indigenista, pues vamos a hablar ahora sobre las clases sociales, el agua y la tierra. Estos tres tópicos eran muy recurrentes en la narrativa indigenista. El primer tópico de clases sociales lo podemos encontrar o evidenciar en la obra de José María Arguedas, El sueño de Pongo. En esta obra se nos representa dos tipos de clases sociales, la clase social alta y la clase social baja. La clase social alta es representada por el patrón, mientras que la clase social baja va a ser representada por el Pongo. En esa historia el Pongo va a sufrir todo tipo de abusos, explotaciones y burlas a manos de su patrón. Esta es una representación de lo que se vivía en esa época, lo que el indígena vivía en esa época, cómo era marginado, cómo era explotado. Si hablamos ahora de los tópicos de agua y los tópicos de tierra, podemos decir que estas suelen estar relacionadas entre sí. Como un ejemplo podemos mencionar a la obra de Ciro Alegría, el Pekín y el Guerrero. En esta historia nos muestra cómo los aguarunas van a proteger sus tierras de una amenaza que es representada como Pekín, una serpiente gigantesca que emergió de una laguna de aguas negras. Y esta laguna se va a representar como el peligro, como la depredación. Mientras que las tierras que los aguarunas protegen representan la vida, la prosperidad y con lo que normalmente decimos la supervivencia. Si lo ponemos en un nivel de interpretación más elevado, nos podemos dar cuenta que esta historia habla sobre la explotación de recursos y cómo los indígenas suelen oponerse para que no suceda eso. Pues si es que se explotan los recursos de las tierras de los indigenistas,
Estos por generalmente se tienen que mudar o perecen ya que no tienen sus tierras con las cuales se sustentan ellos. Estos han sido todos los tópicos que hemos mencionado. Espero que este video haya sido de su agrado.